Creo que los salvadoreños ahora nos sentimos muchísimo más orgullosos de ser salvadoreños y nos sentimos también mucho más orgullosos del gobierno que tenemos. Es histórico ver a estos dos pueblos, El Salvador y Honduras, hermanados en la solidaridad. Dos pueblos pobres, dos pueblos pequeños, aunque Honduras sea 4 o 5 veces más grande que nosotros, pero más de somos 9 millones pequeños, efectivamente, pero que se unen en este dolor que ha ocasionado la pandemia. Esto es resultado gracias al esfuerzo y la planificación que se desarrolló en El Salvador. En El Salvador fue quizás el único país de la región que diseñó el mejor esquema para enfrentar la pandemia, porque fue un esquema en el cual no solo participó salud, sino que fue todo un gabinete que se integró para enfrentar esta estrategia. Y fue increíble cómo el Ministerio de Obras Públicas, Turismo incluso, eran parte de un diseño que permitió elaborar una estrategia integral. Esto llevó a la posibilidad de prever, porque esto que estamos viendo, estas vacunas que estamos donando, que la cantidad no es nada despreciable, son 34,000 unidades de vacuna, esto es resultado a que en junio del año pasado ya se estaban haciendo los primeros estudios para definir cómo se iba a enfrentar el tema de la pandemia. Eso ha sido fundamental. Si nosotros hubiéramos esperado, si no hubiéramos tenido plan, si no hubiéramos tenido estrategia, no tuviésemos las vacunas. ¿Por qué? Porque se atoraron los mercados, todo el mundo las querían, pero gracias a Dios se habían ya tomado las medidas como para hacer las precompras, los apalabrados o apartarlas, como decimos los salvadoreños, que nos permiten ahora tener, bueno, ya en el país hemos llegado a más de 1.900.000 dosis que tenemos ya, que hemos recibido. Más las que faltan las de Pfizer, falta todavía... Aseguradas hay más de 6 millones. Entonces, en ese sentido, estamos en una lógica que nos va a permitir enfrentar con éxito la pandemia a partir de este momento, generar la inmunidad de rebaño, que es lo que a la larga nos va a permitir comenzar ya a salir un poco de esta situación y sentirnos más seguros. Y por otro lado, qué bueno poderle donar a nuestros hermanos de Honduras. Y miren qué casualidad como es la vida. Un día habíamos estado ofreciendo ese donativo de 34,000 vacunas, y un día después estábamos nosotros también recibiendo otra donación de COVAX de más de 140,000 vacunas, que las vacunas las estamos recibiendo en tal cantidad porque existen las condiciones para preservarlas, existe la cadena fría, existe además el mecanismo para poderlas utilizar de manera eficiente, existen los planes. Entonces, eso le garantiza a la Organización Mundial de la Salud que cada vacuna que se dona a El Salvador está siendo bien utilizada, que no hay pérdida, que fíjese que no teníamos suficientes refrigeradoras como las podridas que habían antes en el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho toda esta transformación, estaríamos en el peor de los mundos. Yo creo que en ese sentido, pocas veces los salvadoreños nos hemos sentido tan orgullosos de nuestra nacionalidad, de nuestro país, como lo estamos sintiendo ya en el último tiempo. Antes pena daba cuando El Salvador, las maras decían, mareros, ¿ah? Así nos identificaban. Esa percepción ha ido cambiando. Y ahora podemos decir con mucho orgullo en cualquier parte, somos salvadoreños. Juan José, usted dijo, usted trajo el término, el pasado. En el pasado, en junio del año pasado, cuando se negociaba, cuando se hacía todo el esfuerzo por tener los contratos para estas vacunas, para reservarlos, porque eso fue lo que ha dicho el presidente de la República en reiteradas oportunidades. Hemos reservado los lotes de vacunas.
tenían a una asamblea legislativa con una oposición férrea ante el Ejecutivo. Y teníamos también a una sala de lo constitucional que ataba de manos a las autoridades de salud. ¿Cómo se logra salir ante esto? Usted era diputado en ese momento. Sí, efectivamente, yo estaba como diputado y era terrible la impotencia que uno sentía de ver la total insensibilidad de la Asamblea Legislativa aliada con la Sala de lo Constitucional, porque trataron de amarrar por todos lados al gobierno, le quitaron facultades, prácticamente inmovilizaron todo el Código de Salud Pública. Era una situación terrible. Y era increíble ver esa insensibilidad y cómo el único recurso que en ese momento tenía el presidente era vetar aquello, vetar las disposiciones de la Asamblea. Y inmediatamente, con gran espectáculo, superaban el veto, sabiendo que lo iban a enviar a la Sala de lo Constitucional, porque en la Sala de lo Constitucional ya estaban de acuerdo. Creo que esos obstáculos, gracias a Dios, ahora ya no existen. Por un lado, el 28 de febrero el pueblo salvadoreño quitó el principal obstáculo, que era la Asamblea Legislativa. Apartó, cambió totalmente la correlación como nunca lo hemos visto en la historia del país. Nunca se había dado un cambio de correlación tan dramático como el que se presentó. Y en segundo lugar, esta Asamblea Legislativa, consciente de su responsabilidad, y en el marco del orden constitucional, de inmediato, el mismo 1 de mayo, hizo los cambios necesarios para quitar el otro obstáculo, que estaba no dañando al gobierno, que estaba dañando al pueblo salvadoreño. Obviamente, han habido voces, han habido gritos, es lo normal, yo digo, es la resistencia al cambio. Siempre cuando se producen estos cambios, y más si son rápidos, provocan de inmediato en los sectores que resultan afectados en sus intereses una reacción negativa. Y eso es lo que hemos tenido. Pero eso va a ir pasando, va a ir bajando. ¿Por qué? Porque estos cambios tenían que hacerse de la forma en que se hicieron. ¿Es lo que esperaba el electorado cuando votó el pasado 28 de febrero y dio esta mayoría a la bancada Cian? Definitivamente, creo que una de las cosas importantes es que la bancada Cian entendió el mensaje del pueblo salvadoreño el 28 de febrero. Y el 1 de mayo usaron los mecanismos que la Constitución establece. La Constitución es muy clara en que dice que para remover un funcionario deben haber causas legales, las cuales se establecieron con muchísima precisión en la pieza de correspondencia que se presentó. Por otro lado, dice, para cambiarlo se necesita de que la Asamblea, con los 2/3 de los votos, lo despida. Y eso fue lo que se hizo. Ese no era un empleado que tiene derechos laborales. Es como que yo me fuera, ya terminé el 1 de mayo y me fuera a pedir indemnización por los 3 años de trabajo en la Asamblea. Estos cargos no son considerados como un empleo normal y por lo tanto ellos simplemente se apartó el obstáculo que se tenía en el marco de la Constitución. Si se hubiera hecho por otra vía, no se hubiera podido hacer. Ya se había intentado. En el 2013, en el 2009, la Sala de lo Constitucional fue electa en casa presidencial, con la presencia de Funes y sus ministros, con la presencia de los jefes de todos los partidos políticos que tenían representación en la Asamblea y con un grupo de diputados que lo llevaron de adorno para guardar las apariencias. Así eligieron a la Sala, en Capres. Y nombraron a 2 magistrados que no estaban en los listados. A última hora le ordenaron al CNJ que los metiera para cubrir la formalidad, pero no estaban en el listado. 2 años después o 3 años después, la Asamblea dijo, hay que revisar eso, a ver si no ha habido alguna inconstitucionalidad en esa elección.
y nombraron una comisión para hacer una investigación y determinar si había o no había habido inconstitucionalidad o ilegalidad en ese proceso que se había hecho en Capres. ¿Qué hizo la sala? De inmediato declaró inconstitucional esa comisión. ¿Por qué? Porque ellos no podían, dice, ser investigados, ellos no podían ser removidos y por lo tanto se ocuparon su potestad violando la Constitución de la República para blindarse. Pero ellos mismos, en una sentencia que no tenía nada que ver con el tema, porque era una sentencia sobre la constitucionalidad de un crédito, creo que de $900 millones, despidieron de un plumazo a 84 diputados suplentes, electos en una elección popular. Los despidieron sin darles derecho de defensa, sin darles ninguna posibilidad de decir ni siquiera pillo. En la tarde a las 2 de la tarde eran diputados y a las 3 que ya salió la sentencia ya habían dejado de serlo. La sala anterior destituyó a 5 magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, sin andarles ofreciendo derecho de audiencia ni derecho de defensa. Y dijo a la Asamblea, vuélvalos a elegir. Es decir, ellos se sentían con la potestad de desaforar a cualquiera por la vía de declararlo inconstitucional o ilegal, y no había posibilidad con ellos de moverlo. Ese superpoder que viola la Constitución de la República, que son medidas totalmente arbitrarias, es lo que había que cortar de la forma en que se hizo. De hecho, en la legislatura pasada, un diputado de Arena propuso la destitución del fiscal general y en ese momento no hubo opiniones de tanques de pensamientos, no hubo pronunciamientos de ONGs, no se dio todo lo que en este momento. Sí, no, y es que han habido varias resoluciones de la Sala de lo Constitucional que fueron totalmente inconstitucionales y no vimos a las organizaciones de la sociedad civil protestar por las cosas que se estaban haciendo. Al contrario, las aplaudían. Si cuando desaforaron a los 84 diputados suplentes, se aprovecharon de la impopularidad del Congreso para salir a fortalecer el papel de la sala. Y en otros casos, propuestas de los mismos diputados, como es el caso del fiscal, ni siquiera eran consideradas en la Asamblea Legislativa. Ahí, en la misma sala también de lo constitucional, duermen el sueño de los justos muchas demandas de inconstitucionalidad sobre diferentes aspectos, que sí fueron claras violaciones a la Constitución de la República, incluyendo la elección del actual Procurador de Derechos Humanos, que hay varias solicitudes en la Sala de lo Constitucional que demuestran la ilegalidad de la elección de este señor. Y eso no lo tocaban. Es decir, teníamos una Sala de lo Constitucional al servicio de los grupos de poder tradicional en el país. Juan José, y por otro lado, vemos a una Asamblea Legislativa, tenemos las dos caras de la moneda, una Asamblea Legislativa disminuyendo un 31% de sus gastos, de todo esto en lo que estoy segura la mayoría de la población no estaba de acuerdo, pero también ayer por la noche se conocía un escándalo sobre la cantidad de fondos donados a ONGs que ya pues muchos titulan como ONGs fantasmas. Sí, yo creo que el ahorro de 7 millones por una parte que ha anunciado el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, es un símbolo importante de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. El presupuesto de la Asamblea no es alto, son como 56, 57 millones. Por lo tanto, 7 millones implica un recorte de aproximadamente el 12, 13% de su presupuesto. Eso es importante, que se va a lograr con medidas de austeridad y yo estoy más que seguro que va a haber eficiencia. Pero por otro lado, otro de los temas de corrupción era el dinero que se le daba a las ONGs.
se había creado un sistema en el cual organizaciones de beneficencia solicitaban al Estado recursos para mejorar su labor. Esto comenzó con algunas instituciones reconocidas como la Cruz Verde, la Cruz Roja, los Scouts, etcétera, que durante años y años y años han desarrollado una importante labor. Y qué bueno que el Estado les pueda donar un poco siempre y cuando haya control y supervisión de ese dinero que se les da. Y que sea en base a proyectos, en base a cosas concretas que quieren hacer y no un dinero que se les da como cheque en blanco. Pero eso dio lugar a que comenzaron a aparecer muchísimas organizaciones, muchas ligadas a los partidos políticos, muchos negocios familiares que comenzaron a solicitar dinero a la Asamblea Legislativa y hacían una buena labor de lobby y se les entregaba una cantidad de recursos. Y esto comenzó a crecer y comenzó a crecer y se convirtió en esa cantidad de más de 150 millones de dólares que creo que a lo largo de 4 o 5 años se han entregado en el último periodo a organizaciones que algunas, a mí no me cabe duda, que han hecho a lo mejor un buen uso, pero la gran mayoría son organizaciones cuya existencia es resultado de necesidades familiares o de las vinculaciones con los partidos políticos. Y creo que eso es lo que hay que evitar. Tenemos una nota al respecto para conocer esto que sin duda ayer, una cifra que escandalizaba a muchos a través de las redes sociales y que sin duda tendrá, como lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, investigarse y como lo decía el asesor jurídico de la presidencia, de ser necesario llevarse hasta la Fiscalía General de la República. Veamos. La autoridad delegada a los diputados de la Asamblea Legislativa durante 30 años sirvió como llave para redirigir recursos financieros de forma disfrazada, posiblemente a sus mismos partidos políticos, entre ellos algunos casos. Según información cruzada del Ministerio de Hacienda, los dictámenes del presupuesto general, junto a la unidad financiera de Casa Presidencial, la Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700 ha recibido hasta $2.556.100. Lo curioso del caso es que desde 2011 fue presidida por el secretario general del Partido de Concertación Nacional y su esposa es la representante legal. 2 diputados del PCN y los demás miembros de la Comisión de Hacienda de ese entonces aprobaron los dictámenes para esa asignación. Otro caso es el de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social Fundaspad, que según los registros del Ministerio de Gobernación, entre los miembros de sus juntas directivas reportadas está un exdiputado del FMLN de la legislatura 2009-2012, quien además fue candidato a alcalde para el periodo 2012-2015. Esta fundación, entre 2013 y 2014, recibió $150.000 aprobados por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en donde, dicho sea de paso, 3 diputados del FMLN dieron sus votos junto al resto de partidos políticos para realizar esta transferencia. Por otra parte, la Fundación para el Desarrollo Local Fundel recibió en 2012 $55.000. De acuerdo a su escritura de constitución, entre sus miembros fundadores está una exdiputada de la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2016 y del Parlacen en el periodo 2016-2021 por el FMLN. En 2011 formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto 3 diputados de la misma fracción, quienes dieron sus votos para autorizar junto con el resto de los diputados de la comisión. Luego tenemos a la Asociación Mujeres Tecleñas, que recibió en 2016 un monto de $30.000 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa. Esta entidad, según la escritura de constitución, tiene entre sus miembros fundadores a una persona que para 2016 se desempeñaba como viceministra, otra que desde 2014 se desempeñó como directora ejecutiva del ISNA y 2 diputadas por la fracción del FMLN en las legislaturas de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. Así funcionó por años la maquinaria para extraerle dinero al Estado, amparados en los derechos que por ley les confió principalmente a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la cual está facultada por el artículo 227 de la Constitución a modificar los listados de transferencias que el Ejecutivo presenta o modificarlas, reduciendo o rechazando los montos asignados y, para el caso, repartiendo el pastel entre sus allegados. Bueno, repartir el pastel entre sus allegados, así cierra esta nota periodística. Esto es solo una muestra
Sí, esta es una pequeña muestra de quizás de cosas más evidentes, pero si se hace una investigación, creo que van a descubrir muchas más cosas. Y esto es importante que se haga porque son recursos públicos. No es posible que se entreguen recursos públicos a nadie si no está claro cuál es el objetivo y cuál es el mecanismo de entregar cuentas. Lo que sucede es que estos dineros muchas veces se entregaban y no se rendía ninguna cuenta. Al final comenzaron a rendir por la primera presión que hubo ya hace algunos años sobre este tema. Hubieron varios escándalos y hubo que tomar medidas. Pero yo creo que estos son recursos que deben de reorientarse. Y es que de repente llegaba algún diputado. Miren, yo aquí vengo con la asociación de los niños fellitos para que puedan maquillarlos y entonces necesitamos tal cosa. Y ya les aprobaban el dinero. Mire, aquí viene esta fundación de las Madres de la Caridad para esto. Y llegaban cantidades y cantidades de solicitudes para de instituciones que uno casi no conocía, no se sabía, llegaban unos cuantos documentos, unas cuantas fotografías, etcétera, y ya sobre esa base solicitaban dinero. Y otro fenómeno que se da es que muchas instituciones solicitaban cada año más dinero. Es decir, que los niveles de dependencia del fondo público iban aumentando. Fíjese que el año pasado nos dieron, qué sé yo, $50,000 y ahora con eso no alcanzamos, queremos 65,000, queremos 70,000 y llegaban a negociar un incremento, es decir, se había convertido en una forma de modus vivendi. Incluso yo recuerdo que una vez hubo una confrontación con un ministro porque no aparecía en el presupuesto esta institución. Y protestaron, mira, esta institución nosotros la pusimos y no aparece. Y dijo el ministro ya de este gobierno, mire, nosotros hicimos una investigación y ese es un negocio familiar. En realidad el beneficio que están brindando es mínimo comparado con la cantidad de dinero que se les está dando. Se molestaron por eso. Y creo que al final, cuando aprobaron de manera festinada el presupuesto, no sería raro que la hayan metido. Es decir, así se actuaba. Y esa es una de las tantas formas de drenar recursos públicos del Estado. Recursos que pudieron haber servido para salud, para educación, para mejora de la vivienda de la gente, para enfrentar el cambio climático, etcétera. Y que simplemente se malgastaban y lo que se creaban era burocracia, plazas, gente que se quitaba la camiseta de la ONG y se ponía la del partido político y se iba a la campaña y muchas veces hasta solo se la ponían encima y se notaba que debajo andaban la camiseta de la ONG. Todo eso creo que debe de investigarse. ¿Por qué? Porque hay que devolver dineros que no está claro cómo gastaron. De cada gasto debe de haber un dinero y debe de haber un registro de cómo se utilizó, de cuál fue el beneficio, porque cuando se da en base a proyectos, el proyecto tiene objetivos, tiene metas y después hay que evaluar si las metas y los objetivos se cumplieron. Nada de eso existía en esas donaciones a las ONGs. Y de cada centavo de esos debe darse cuenta el soberano, que es el pueblo salvadoreño. Gracias, Juan José Martel, por haber estado con nosotros.